Hola y sean bienvenidos a Mundo Caballo de Troya, canal que trata sobre un proyecto ultra secreto efectuado por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, USAF, que tuvo como propósito viajar a la época de Jesús para clonarlo y de esta manera enviar esos clones a los países comunistas y musulmanes para con ello crear una revolución religiosa en dichos países con el fin de desestabilizarlos en lo religioso, político y económico en beneficio de los Estados Unidos. Pero los dos viajeros en el tiempo no cumplieron con ese propósito porque fueron transformados por las palabras del Divino Maestro. Antes que nada, queremos invitarte a suscribirte a nuestro nuevo canal, Mundo Urantia, canal que al igual que este se especializa en temas espirituales acerca de Jesús de Nazaret. En la caja de descripción de este video te dejaré el enlace para que entres y nos apoyes. En este video te hablaremos sobre Jesús y los esenios. Los esenios, del griego esini, eran los miembros de una secta judía, establecida probablemente desde mediados del siglo II antes del nacimiento de Jesús, tras la revuelta macabea, y cuya existencia estuvo hasta el siglo I de nuestra era. Sus antecedentes inmediatos podrían estar en el movimiento hasideo de la época de la dominación seleucida, entre los años 198 a 142 a.C. En el Caballo de Troya podemos ver algunas referencias sobre este grupo de religiosos. Hay una nota al pie del mayor en donde él dice que los esenios contaban con unos 4.000 miembros. Otra mención que se hace sobre la secta de los esenios y de los nazireos o nazir, a la que pertenecía Juan el Bautista, es que practicaban el voto de castidad y en muchas ocasiones de forma temporal. El Vaticano entró en pánico en 1947, cuando se iniciaron los estudios de los cientos de manuscritos de contexto religioso encontrados en unas de las cuevas en las proximidades del Mar Muerto, en la localidad de Qumran, Cisjordania, pertenecientes a la secta religiosa de los esenios. Muchos de ellos habían sido escritos en los 2 primeros siglos del cristianismo. El miedo de la iglesia era que Jesús podría haber sido el fundador de la secta de los esenios, llamado el Maestro de Justicia, lo que hacía tambalearse la originalidad del cristianismo. Se temió que el cristianismo pudiera haber sido solo la continuidad histórica de la comunidad de los esenios. Los ánimos se fueron calmando en la medida en que iban siendo traducidos los manuscritos en hebreo, arameo y griego, y apareció que eran la transcripción para la comunidad de libros enteros de la Biblia, de discusiones teológicas y de reglas de los monjes. Los manuscritos colocaron, sin embargo, el interrogativo de hasta qué punto aquella comunidad de monjes, todos judíos y circuncidados, pertenecientes a una élite de la sociedad, muy críticos con la ortodoxia de los fariseos, pudo haber influenciado la doctrina de Jesús transmitida en los 4 evangelios canónicos. ¿Serían los esenios en realidad los padres del cristianismo? Hoy sabemos, gracias a Caballo de Troya y el libro de Urantia, que la vida y las enseñanzas de Jesús se distanciaban años luz de la idiosincrasia religiosa de la comunidad de los esenios, a pesar de que es posible que algunos de los preceptos de aquellos monjes hubiesen podido haber inspirado algunas conductas de Jesús, como la dura crítica a los fariseos o la de poner todos los bienes en común. Al revés, se diferenciaban en que los esenios eran todos célibes,
mientras que los apóstoles o discípulos de Jesús eran todos casados, a excepción de Juan el Evangelista. Pero si hay algo que distingue radicalmente al maestro de justicia de los esenios y a sus monjes de Jesús, es el modo de colocarse frente a los excluidos de la sociedad. Mientras un rasgo indiscutible de Jesús era la aceptación y hasta la preferencia en su reino por los excluidos, pobres, enfermos, lisiados, endemoniados, prostitutas, etc., en las reglas monacales de los esenios estaba escrito, por ejemplo, lo siguiente: todo idiota o loco, todo simple y tartamudo, aquellos cuyos ojos no ven, el cojo o tambaleante, el sordo y el niño, ninguno de ellos entrará en la comunidad. Mientras los esenios fueran una comunidad elitista para escogidos, sin defectos y con miedo a la sexualidad, los seguidores de Jesús eran un puñado de analfabetos que abrazaban todo lo que la sociedad bien rechazaba y no despreciaba las alegrías de la vida. Por último, el mayor Jasón dice también que los esenios creían en un Mesías triple, es decir, profeta, rey y sacerdote, algo que Jesús nunca estuvo en interés de ser. Con esto queda más que claro que Jesús no pudo ser un esenio. Aunque Jesús respetaba el pensar de todos, no había pertenecido a una secta así, por lo ya antes comentado. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta al video, comentar en él, pero sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.